Nos están bombardeando literal con información sobre la posible guerra, la inminente guerra que va a ocurrir a propósito de Ucrania entre Rusia y el mundo occidental, Estados Unidos, Europa, la OTAN. Pero es demasiada información, información que, como sabemos, en una guerra lo primero que muere es la verdad. Entonces necesitamos ahondar un poco más sobre qué es lo que ocurre y tratar de encontrar algunas pistas lógicas para poder interpretar y tratar de comprender lo que está ocurriendo en Ucrania. Yanni, preciso hablando de esto, miremos qué sucedió en la época de Obama para traer un poco, solo un poco hacia atrás la historia de lo que ocurre en Ucrania. Bueno, gracias Alfonso por la invitación. Y creo que lo primero es realizar un contexto de lo que está pasando hoy, porque lo que está pasando hoy no es nada diferente. Pues, obviamente los hechos van marcando una dinámica distinta, pero no es nada diferente del mismo conflicto del 2014, que valga decir, es en el gobierno de los demócratas de Obama, donde se presenta básicamente un golpe de Estado. Recuérdese que hay unas protestas en el 2014 que sacan al presidente que estaba en su momento, pero lo importante y lo que llama la atención allí es quién financió, quién ayudó y quién promocionó esas protestas como buenas, porque recuérdese que para Europa y para Estados Unidos hay protestas buenas y protestas malas. Las protestas buenas derivan no del interés de la protesta en sí, sino del interés económico de cada una de las potencias. En ese momento, era una protesta buena, pues porque iban a sacar un gobierno que ellos decían que era prorruso y que no servía a los intereses de Ucrania. Pues hay muchos muertos en su momento, el presidente sale, hay unas nuevas elecciones y ahora sí tienen un presidente que comparte sus intereses, que es pro-europeo, pero que además tiene una tendencia pro-nacionalista, digámoslo con todas sus palabras, fascista nazi. Recuérdese que en Ucrania existió un batallón de la SS que, entre comillas, combatía la invasión rusa a Ucrania, pero esa invasión rusa era pro-nazi en su momento. Todo esto se da, Alfonso, entonces, ¿por qué? Porque hay un interés sesgado, claro, preciso, de la Unión Europea, pero más de Estados Unidos, de que Ucrania sirva de satélite en ese lugar para presionar a Rusia. Entonces, lo que ha pasado es que se ha querido por todos los medios de que Ucrania sirva a la Unión Europea, se vincule a la OTAN y en ese sentido entonces desconocer todo lo que ha habido en el 2014 de los problemas de Crimea y del Donbass. ¿Por qué es tan estratégico ese sector? ¿Qué es lo que realmente está en juego allí? Bueno, lo que está en juego básicamente con Ucrania es la presión que existe de colocar armas de ataque inmediato a Rusia por parte de Estados Unidos. Lo que hay que decir hoy es que el único que se beneficia con todo lo que ocurre es Estados Unidos. Es decir, el movimiento de tropas por parte de Rusia lo que ha puesto es que a todos los países del centro de Europa tengan también que movilizar por el acuerdo de la OTAN. Entonces, así un país no quiera, tiene que hacerlo por el acuerdo de la OTAN, sobre pretexto de que lo saquen de la OTAN. Entonces, todos los países que quisieran no estar ahí metidos, inmersos ahí, han tenido que movilizar tropas. Todos los países bálticos, Lituania, Estonia, y también los países del centro de Europa que quisieran tampoco meterse allí, los únicos que no se han metido de lleno a ello, pues es básicamente Alemania. Sin embargo, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Pues movilizar sus tropas a Alemania, es decir, de una u otra forma meterlo en el conflicto. ¿Por qué digo que es un conflicto? Porque hoy hay una escasez de gas en Europa. Quien provee de gas a Europa es Rusia. Entonces lo que está generando todo esto es encarecer más el gas de Rusia en Europa. Y lo que está generando Estados Unidos es presionar a Europa, presionar a Rusia para que ellos estén en un conflicto, casi que, porque los que dijeron que había una inminente invasión fue el portavoz norteamericano. Invasión que, lo hablamos en algún momento, Alfonso, pues es que las tropas están como a 70 kilómetros una de la otra. Entonces, ¿cómo puede haber una inminente guerra si no hay movilización de tropas para la guerra? Están en el margen de la frontera, como cualquier país. Claro, esto tiene una intencionalidad y es generar todo lo que está generando esto acá, un problema casi que inminente entre países de Europa con Rusia, pero quien está vendiendo las armas, quien está vendiendo gas licuado al petróleo y quien está viéndose
económicamente fortalecido es Estados Unidos. Hablemos de eso, de quién gana. En toda guerra hay alguien que gana. Hay unos discursos muy genéricos que incluso lo estamos escuchando en Colombia, que la guerra todos perdemos, nadie gana. Sí, hay gente que gana y hay grupos económicos que ganan y grupos económicos que hacen que los países funcionen a sus intereses. Entonces, miremos un poco eso, en lo económico que está sucediendo, también en términos de las elecciones, quiénes ganan y quiénes no, en términos de favorabilidad para las elecciones que vienen. Hablemos de esos dos puntos, Janet. Bueno, hay que decir algo. Estados Unidos, en su política interna, la economía es importante, pero siempre es más importante como ese sentido imperialista. Entonces la geopolítica juega un papel muy importante internamente y siempre Estados Unidos tiene que estar como al tanto de todo lo que está ocurriendo, como el papá de todos, ¿cierto? Entonces, en este momento digamos, la favorabilidad del presidente es muy baja. Y esto lo que está haciendo es creciendo la favorabilidad, porque lo muestra como fuerte, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es que económicamente les conviene, pues porque venden gas licuado al petróleo, pues porque venden armas. 40% más de lo que vendían. Entonces, todo esto les está beneficiando ¿a quién? A Estados Unidos. Más armas, más gas licuado. Ucrania, que es un satélite norteamericano y europeo, ahí para desestabilizar la región, pues se está viendo enormemente afectado. Curiosamente, porque las inversiones se están yendo, pues porque en un país de guerra no pueden invertir. Claro. Entonces las inversiones se van, crece la inflación, la gente migra y el país se ve afectado. Pero ellos esperan recobrar ese dinero, pues, perdónenme la expresión, casi que extorsionando a Europa o a Rusia según sea el interés político del momento. Entonces aquí lo único que está beneficiando es a Estados Unidos, que lo muestra como fuerte, y de todas maneras recuérdese que en noviembre hay elecciones de Congreso y la tendencia es a que pueda perder el control del gobierno en el Congreso. Entonces hay que dar un movimiento a la mesa y creemos que este es el que se está dando. Este es un movimiento de los demócratas sobre todo. Pero también hay un impacto en el Nord Stream 1, Nord Stream 2. Eso también hace parte de ese paquete económico. Claro, vamos a cerrar diciendo entonces que lo que creemos es que lo que se busca es paralizar el Nord Stream 2. ¿Y por qué? Porque si se para el Nord Stream 2, el negocio que hay entre el gasoducto que Rusia tiene que pasar por todos los países, Rumania, Polonia, Lituania y Ucrania, donde se paga un impuesto alto para poder surtir de gas al centro de Europa, todo eso se omite con el Nord Stream 2, que ya simplemente es una negociación entre Alemania y Rusia. Eso afectaría enormemente a todos estos satélites norteamericanos y por eso se está poniendo todo lo que sea necesario para parar. Y realmente se está haciendo, porque en este momento una tensión casi que bélica, nadie, digamos, está pensando que eso pueda funcionar. Porque recuérdese que ya está hecho. Lo único que falta es un permiso para que funcione. Es decir, lo único que falta es un permiso para que el gas empiece a fluir, porque ya se hizo. Ese permiso dependerá de las tensiones políticas. Y lo políticas. curioso es que esperando que funcionara, viene una causa casi que bélica. Entonces, creemos que lo que está en juego acá no es un tema de carácter bélico, es un tema económico encubierto con un tema bélico que ha llevado a toda esta gente de la OTAN que está en el centro de Europa, todos estos países, a tener que movilizar y armarse nuevamente por una supuesta guerra que no existe, guerra que está imaginaria, porque pasaron de decir que era una inminente a decir que es que ya hoy lo que están diciendo es que va a haber un ataque, casi que de falsa bandera, para que pueda Rusia atacar. Cerramos con esos dos asuntos. Recordar una denuncia que hizo Trump en su momento frente a los negocios con temas de gas en Ucrania que tenía el hijo de Obama, o sea, de Biden. Perdón. Y la segunda es el tema del tránsito, la aprobación del gas y la energía nuclear como energías verdes, limpias. Todo lo que se habla de la guerra, o sea, la guerra no es más que una excusa para invertir. Siempre que hay una necesidad de invertir algo, de generar una ganancia, hay una guerra. Ir a Afganistán, o sea, eso no se ha hecho por liberar pueblos, esa es la excusa válida, moral, ética, para cubrirla con negocios. Entonces, uno, lo había dicho Trump,
Lo de Trump se descalifica, puede tener muchos temas negativos, pero hay que decirlo con todas las letras. Era cierto que se presionó al gobierno por parte de los demócratas para darle negocios al hijo de Biden en Ucrania. Qué curioso que hoy el que se ve lucrado es el gas de Ucrania. Es decir, eso tiene su nombre propio, llámese como se llame, beneficia al hijo de Biden, que es el que está movilizando tropas a Ucrania. Hay que decir. 2, lo que hablabas, a ver, es imposible y va contra la racionalidad de que las energías nucleares o el gas sean energías verdes. Ya ellos habían dicho que no, y no son energías verdes. Pero a causa de esto, pues tuvieron que incluir dentro del programa de energías verdes el gas y la energía nuclear. Entonces hoy están metiendo todos estos países del centro de Europa a que inviertan en estos negocios. Esto va en contra del COP21, va en contra de todo, pero eso no importa, porque es que en última lo que importa son los negocios. La COP26, que fue, también hicimos un programa sobre eso. Bien, nos quedan preguntas, pero también hay rastros sobre los cuales caminar para determinar qué está sucediendo propiamente en el mundo, esa guerra económica que se camufla como asuntos bélicos y que se ponen dispositivos morales, moralizantes de liberación de países, cuando en realidad de fondo lo que hay son negocios, y no negocios de países que benefician a la sociedad, sino de pequeños grupos económicos. Lamentable. Creo que esa lectura también tenemos que dejarla abierta como posibilidad para entender lo que está ocurriendo en el mundo. Bien, Yanni, entonces nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Al Calor de un Tinto.